Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos cubriendo la epístola a los Efesios y decimos que pues Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 es la salutación del apóstol Pablo a la iglesia. Pero del versículo 3 hasta el 14, Pablo habla de las bendiciones que hemos recibido en los celestiales por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora estamos en el versículo 9 y en el versículo 9 hemos estado viendo tres cosas importantes. Número 1, el misterio de su voluntad. Número 2, según su beneplácito. Y número 3, propósito. O sea, misterio de su voluntad, su beneplácito, su propósito. Esta mañana vamos a cubrir su propósito. Fíjese, aquí en 1.9, se menciona la palabra propuesto, ¿verdad? Propuesto, que realmente es el propósito de Dios. Ahora, fíjese, le voy a leer el versículo 11 para mostrarle cómo realmente el propósito, a qué se refiere. Entonces dice: en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, aquí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, la predestinación siempre está en relación con el propósito. Eso quiere decir que, por ejemplo, versículo 5 de capítulo 1, predestinándonos para filiación, eso es realmente para cumplir su propósito, ¿sí? Digo, de una manera más clara, podríamos decirlo así, ¿verdad? Déjenme le leo de nuevo Romanos capítulo 8, y le voy a leer realmente versículo 28 y 29. Fíjese, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, aquí dice, esta última parte dice: los que conforme a su propósito son llamados. O sea, su propósito, vamos a decir aquí, como quien dice, es el fin, ¿ve? Entonces, realmente verso 29, o sea, nos aclara realmente cuál es ese propósito. Y dice: porque a los que antes conoció. Eso se refiere a usted y a mí, a nosotros, a los creyentes, a los que Efesios 1.4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces dice: los cuales conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Realmente, el ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos,
Ese es el propósito eterno de Dios para usted y para usted, hermana, y para el hermano Adolfo también. Entonces, nomás quería aclarar este punto, ¿verdad? Aquí, fíjese, en en capítulo 1 de Efesios, en el versículo 11, de nuevo dice así: en él, asimismo, fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Entonces aquí la predestinación, o dicho de otra manera, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Entonces, aquí de nuevo la predestinación está en referencia al propósito. Hemos sido predestinados por causa del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que seamos iguales a su Hijo Jesús. Entonces, estamos hablando de la predestinación y eso es el propósito eterno de Dios. Entonces, hay otros versos, déjeme, por ejemplo, mire, en capítulo 3 de Efesios, por ejemplo, déjeme le leo desde el verso 9. El que nos interesa es el versículo 11, pero déjeme le leo desde el verso 9. Y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces aquí dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo aquí la palabra en versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso quiere decir que realmente que hizo en Cristo Jesús se refiere para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él tenga muchos hermanos menores iguales a Él, para que Él sea el prototipo, para que Él sea el modelo, para que Él sea realmente lo que Dios está buscando, ¿me explicó? El modelo, el patrón, el prototipo. Entonces ese es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces nosotros fuimos hechos, ¿verdad? Fuimos predestinados conforme al propósito eterno del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Entonces, algunas versiones cambian, ¿verdad? Algunos versos, algunas palabras, pero básicamente de esto está hablando Efesios 1:9. Efesios 1:9 nos está hablando del misterio de su voluntad. Efesios 1:9 nos está hablando del beneplácito de Dios. Y Efesios 1:9 nos está hablando del propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios es predestinarnos para filiación. Predestinarnos para filiación implica que seamos con la misma forma de la imagen del primogénito. Dicho de otra manera, o sea, Jesús se vuelve el prototipo, el modelo, ¿verdad? El patrón que Dios ha establecido como el propósito eterno de Dios. Entonces nosotros somos hijificados o nosotros somos filiados en ese mismo propósito. Ese es el propósito de la predestinación. La predestinación tiene un fin y ese es su propósito, el propósito eterno de Dios. Entonces,
Estamos hablando de que realmente, si queremos decir que Dios tiene un propósito para nosotros, debemos de decir que ese propósito eterno lo incluye a usted, hermano, hermana, y a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Dios tiene un propósito eterno, y ese propósito eterno es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, con la misma forma de la imagen de su Hijo. Que su Hijo se vuelva el primogénito entre muchos hermanos. Wow, digo, no hay lugar a dudas en estos versos, ¿ve? Y no hay ni para dónde hacerse. Y no esté pensando que Dios quiere hacer otras cosas aparte de eso. Dios no quiere nada. Dios, su beneplácito, su propósito eterno, ¿verdad?, está en función de su Hijo. O sea, Él nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo. Escuche, para sí mismo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Ese es el beneplácito de su corazón. O sea, en este caso, un hombre individual para después que sea un hombre corporativo, ¿sí? Entonces, ese es su propósito eterno para todos los creyentes en esta tierra. Es el propósito eterno para usted, hermano, para usted, hermana, y para nosotros los que estamos aquí. Entonces, no hay necesidad de que nuestra mente no sé hasta por dónde pueda viajar, para tratar de pensar cosas diferentes a las que están escritas aquí. Entonces, nosotros somos, ¿verdad?, el propósito eterno de Dios. Y pues en ese sentido, pues estamos aquí, pues vamos a decirlo así, luchando, trabajando, ¿verdad?, avanzando en ese propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Pues que Él nos ha predestinado para filiación. Nos ha predestinado para ser hijificados, igual que fue hijificado su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús, por un lado, tiene un nacimiento, o sea, de María, lo cual le da, ¿verdad?, pues vamos a decirlo así, la naturaleza humana. Pero el día de su resurrección, Él llega a ser el Espíritu que da vida, lo cual le da la naturaleza divina. Entonces, hermanos, pues estamos aquí, estamos en el versículo 9, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Digo, ya todo es claro, no hay nada que inventar, no hay nada nuevo bajo el sol. Digo, esto tiene 2000 años aquí en la palabra escrito, pero pues luego a veces pues realmente no habían sido corridos los velos y no habíamos podido realmente tener revelación. Y por lo tanto, pues tampoco teníamos una visión de lo que Dios quería. Pero finalmente aquí estamos. Y aquí estamos para hacer estas cosas reales, prácticas, ¿verdad? Y pues mostrar que realmente Dios quiere realmente avanzar con nosotros. Hermanos, entonces estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 9. O sea, el misterio de su voluntad, número 1. Número 2, o sea, su beneplácito. Número 3, su propósito. Entonces, esas tres cosas las hemos estado cubriendo, ¿verdad?, en el versículo 9. Realmente, en este mensaje o en el siguiente mensaje, lo que vamos a hacer, hermanos, es avanzar en el versículo 10. Déjenme le leo el versículo 10 para que nos acostumbremos un poquito a este punto. Dice, para la economía
de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí el punto a checar, o lo que vamos a aclarar o a dispensar, a compartir, es la economía de Dios. Bueno, nos quedamos aquí, hermanos, y seguimos en esto. Amén.